Bienvenidos a este canal, un espacio creado para transformar vidas. Aquí no venimos a perder tiempo, venimos a ganar propósito. Porque como dice la palabra de Dios, hoy hablaremos de Evangelio de Marcos 15 muy temprano, por la mañana. Los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el Concilio Supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Contestó Jesús. Entonces, los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos. Y Pilato le preguntó, ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año, durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso, como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato, pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús en Pilato. Les preguntó, entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo. Le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz. Dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. ¡Pero mírate ahora! Le gritaban. ¿Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días? Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, ¿este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios? Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas, María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Todo eso sucedió el viernes, el día de preparación anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial. Este pasaje de Marcos 15 nos confronta con el momento más doloroso y al mismo tiempo más glorioso de la historia, la crucifixión de Jesús.
La escena está llena de injusticia en Pilato. Reconoce que Jesús no ha cometido crimen alguno, pero cede ante la presión de la multitud. Los soldados se burlan, la gente lo insulta, los líderes religiosos lo ridiculizan. Todo parece un fracaso, una derrota total. Sin embargo, en medio de la humillación y el sufrimiento, se revela la grandeza del amor de Dios. En Jesús, guarda silencio frente a las acusaciones, mostrando que su misión no era defenderse, sino entregar su vida. En la cruz, soporta el rechazo, la burla y el abandono. Incluso, experimenta la sensación de estar separado de Dios. Pero ese grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no es señal de derrota, sino la expresión más profunda de su identificación con nuestra humanidad quebrantada. El velo del templo rasgado simboliza que, por medio de su sacrificio, el acceso a Dios quedó abierto para todos. El centurión romano, un extranjero y testigo inesperado, reconoce lo que muchos no quisieron ver. Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. La reflexión que nos deja este pasaje es clara. En la cruz, que parecía el final, se convirtió en el inicio de la esperanza. Jesús aceptó la injusticia y el dolor para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Su silencio frente a las acusaciones nos enseña confianza en el plan divino. Su entrega nos muestra que el amor verdadero se manifiesta en darlo todo por los demás. La pregunta que queda para nosotros es, ¿qué hacemos con ese sacrificio? ¿Lo contemplamos solo como historia o permitimos que transforme nuestra vida? La cruz nos invita a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y a vivir agradecidos, con fe y esperanza, sabiendo que en Él la derrota se convierte en victoria. Suscríbete, dale like y comparte y comenta el video y activa la campanita o un corazón, porque juntos vamos a encender la luz en medio de la oscuridad. La verdadera libertad está en caminar en la luz de Cristo, porque en Él no hay condenación, solo vida eterna. Que Dios bendiga tu núcleo familiar en el nombre poderoso de Jesús. Amén.